Somos una nueva voz, una nueva esperanza de difusión digital. Queremos ser parte de tu espacio, de tus nuevas formas de comunicarte. Somos Amaru, la voz del renacer. Somos una nueva voz, una nueva esperanza de difusión digital. Queremos ser parte de tu espacio, de tus nuevas formas de comunicarte. Somos Amaru, la voz del renacer. Muy buenos días, amigos y amigas de Amaru Radio Online. Es un placer para nosotros encontrarnos nuevamente un sábado más con cada uno de ustedes que nos escuchan y nos miran a través de la señal de Amaru, la voz del renacer, en su página de Facebook. Esta mañana nos acompaña la nutricionista dietista María Belén Guzmán. Ella estudió en la Universidad de Cuenca, ¿sí?, y tiene un diplomado en nutrición clínica. Vamos a darle la bienvenida a María Belén. María Belén, muy buenos días, bienvenida María Belén. Buenos días, Jorge, muchas gracias. Encantada de estar aquí en su espacio compartiendo información importante. Muchísimas gracias a usted, María Belén, por acompañarnos este día. Pues bien, el tema que se ha planteado en esta semana es el tema de la obesidad infantil, las causas, las complicaciones y el tratamiento al que debe someterse un paciente pediátrico, ¿no? Un paciente que tiene estos problemas. ¿Qué es la obesidad, Belén? Bueno, empecemos definiendo qué es la obesidad. La obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa, ¿sí? Esto se da por un desbalance que existe entre la ingesta y el gasto energético, que puede llevar a complicaciones graves de salud. La obesidad no se define solamente por el aumento de peso, sino es más específico por el aumento de tamaño del tejido adiposo. Si hablamos un poquito sobre a qué está relacionada la obesidad infantil, bueno, puede ser incluso desde la gestación de la madre, cómo fue la alimentación de la madre, incluso los primeros años de vida, la alimentación, el tipo de cómo fue la lactancia materna del niño, cómo fue la alimentación complementaria, que está relacionado muchísimo con la obesidad. Se puede decir que prácticamente la lactancia materna, un niño por cada mes de lactancia materna que reciba, puede reducir un riesgo de padecer obesidad de un 4% por cada mes. Es por eso que es súper importante y siempre recalcamos la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y, si es posible, llegar hasta los 2 años junto con una alimentación complementaria adecuada, que esté muy bien asesorada, pues podemos evitar muchísimo, incluso hasta un 35-40% que el niño padezca obesidad. Belencita, en el Ecuador, ¿cuáles son las cifras en el tema de la obesidad infantil? ¿Cómo estamos como país? Bueno, existe la última encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANU 2018, en donde nos indican que el 35.6% de niños entre 5 y 11 años padecen de sobrepeso y obesidad. Es decir, que cada 100 niños, más o menos 35 niños están
presentando sobrepeso y obesidad. Sí, son cifras elevadas que cada vez van en aumento y eso es súper preocupante, Jorgito. Incluso dentro de esta encuesta se puede observar que la obesidad infantil está más marcada en la parte urbana que en la parte rural. Y Ah, bueno, aquí desencadenan muchos factores. Hay muchas causas por las que puede ser estas estadísticas. hace algunos años atrás se hablaba mucho de la falta del peso, ¿sí? Y también, bueno, en niños, ¿no? En niños se hablaba de este problema, de la falta de peso, de la desnutrición infantil. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, por qué cambiamos tan radicalmente, ¿no? De tener desnutrición Sí, ahora a hablar de obesidad. así es. Bueno, en el país no se ha erradicado aún la desnutrición. Aún existe la desnutrición, ¿sí? Incluso ahora se habla de una doble carga nutricional en el país. Existe una malnutrición, por llamarlo así. Al mismo tiempo hay niños con desnutrición y al mismo tiempo hay niños con obesidad. Sin embargo, las cifras de obesidad van en aumento. Van en aumento, pero esto es por una causa, tal vez por una desnutrición crónica o llamada retraso del crecimiento de los niños que por una mala alimentación hasta sus 24 meses, hasta los 2 primeros años de vida, no obtuvieron su talla adecuada y estos niños obviamente la talla no la pueden recuperar porque continúan con una mala alimentación, una malnutrición y esto con el tiempo hace que los niños, obviamente por lo que tienen su talla baja, el peso va en aumento y esto provoca una obesidad. Entonces existe aquí en el país una doble carga nutricional, Jorgito, pero sí va en aumento la obesidad. ¿Y cuáles serían las causas de la obesidad infantil, estimada Belén? Bueno, la obesidad infantil es un desorden multicausal, sí, pero principalmente hace referencia al desbalance que mencioné entre la ingesta y el gasto energético. Cuando hay un excesivo consumo de energía y los niños son sedentarios. Pues esta es la razón principal por la que existe la obesidad infantil. Existen factores que se reconocen por ejemplo, los factores hereditarios, factores culturales, factores sociales y psicológicos. Dentro de los factores hereditarios, bueno, está comprobado de que tiene la posibilidad un niño de padecer obesidad, el 40% si es que uno de los padres es obeso, ¿ya? Y el 80% si es que ambos padres son obesos. Aparte, existen más de 200 genes que tienen relación con el aumento de peso. Sí, el aumento de peso, el tejido adiposo, la masa magra, existen más de 200 genes. Pero esto no quiere decir, Jorge, que yo, por ejemplo, si mis padres son obesos, o los niños de un padre son obesos, entonces es de ley que el niño tiene que ser obeso. No, la obesidad es prevenible, la obesidad es evitable. Claro que hay predisposición genética, pero se puede evitar si es que se hace algo a tiempo. Otro de los factores es sociales. Ahora que pasamos en casa y mucho tiempo en la televisión, los niños se dedican mucho a la parte de ver películas, ver videos en el internet. Aparecen muchas propagandas súper atractivas de alimentos que no son para nada saludables, que son hipercalóricos y tienen poquísimo valor nutritivo. Entonces, esto incentiva a los niños a un consumo mayor de este grupo de alimentos, de este tipo de alimentos, que para nada son nutritivos, ¿sí? Y otro factor social, aquí podría decirse la mayor utilización de automóvil como sea, hay un promedio de 2, 3 carros a veces en una familia, un carro, y eso hace que la gente ya no eh, utilice su cuerpo para transportarse, o sea, no pueden caminar y todo se les facilita con el automóvil. Eso, Jorgito. Aparte, en la parte de que hablé de la publicidad alimentaria,
de alimentos que son poco nutritivos, bueno, pues aquí tiene que ver muchísimo la parte, el comportamiento de los padres. Si el niño pide, si el niño exige, aquí hay que tener mucho cuidado como padres para no poder dar acceso a los niños a este tipo de alimentos. Continuamos con los siguientes factores que son los culturales. Aquí entra las creencias que existen en cada familia, en cada comunidad. Por ejemplo, el hecho de pensar de que un niño, si está gordito, si está con peso alto, es saludable, esa creencia ya se ha erradicado completamente y ahora existe evidencia científica y se sabe que un niño, si es que está con problemas de peso, de exceso de peso, pues no es saludable. Eso es algo muy perjudicial para su salud. Costumbres, gustos de los padres también que se van arrastrando por generaciones que a veces no son muy saludables, y eso eh, los niños van imitando y van recibiendo los mismos gustos y creencias que los padres tienen. Otra de las creencias es que piensan que si el niño está con obesidad en la actualidad, pues ya va a adelgazar cuando crezca. Sí, esto también es falso, porque los niños que presentan obesidad hasta cierta edad en la pubertad es cuando van desarrollando el número de adipocitos en el cuerpo y después van solamente creciendo en tamaño. Entonces, hay que evitar esa reproducción de los adipocitos con una buena alimentación y con actividad física. Y los factores psicológicos, pues siempre hay que analizar y como yo digo, en cuanto a la obesidad infantil, incluso obesidad en personas mayores, hay que analizar la parte psicológica. Nosotros no nos podemos meter en eso, pero podemos trabajar en un equipo multidisciplinario. Tal vez algo que le sucedió al niño, tiene problemas en el hogar, tiene problemas en la escuela, algún trauma que haya sufrido, cargas emocionales. Entonces, eso es muy importante, ir viendo cuáles son los factores psicológicos que hacen que el niño presente mayor ingesta alimentaria. Muchas gracias, Jonesita. ¿Cómo diagnosticamos la obesidad en los niños? A ver, el diagnóstico, nosotros podemos realizar un examen físico al niño, ¿sí? Siempre en la valoración, en la consulta nutricional, nosotros tenemos que abordar bastante la parte de la ingesta alimentaria, qué está consumiendo el niño, hablar con los familiares y en la parte del examen físico, pues vamos a ver características notables en los niños. Por ejemplo, ya la papada bajo el cuello, tienen facciones finas en el rostro, la talla es alta, ¿sí? Pero podemos utilizar métodos indirectos y métodos directos. Dentro de los métodos directos, pues aquí incluye, se le puede hacer una resonancia magnética al niño, una tomografía, pero lo más importante y lo que nosotros podemos abordar como nutricionistas es realizar una bioimpedancia al niño, en donde podemos analizar la composición corporal, en donde nos da un claro diagnóstico de cómo está compuesto su cuerpo en cuanto a grasa, masa muscular, agua, peso. Y los métodos indirectos, pues aquí entra la antropometría. Es súper importante tener mucha práctica y que alguien con mucha experiencia realice esto a los niños. ¿Por qué? Porque se va a tomar un peso, una talla que obviamente no es así nomás, sino son técnicas que se utilizan específicas para pesar, para medir al niño. Y también aquí se utiliza la parte de perímetros, la parte de pliegues cutáneos, en donde se puede tener un diagnóstico de peso, cómo está el peso para la edad, la talla para la edad, y también un índice de masa corporal, en donde aquí utilizamos curvas o patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, de niños, niñas, adolescentes, varones y mujeres, ¿sí? Entonces, con estos patrones nosotros podemos ir identificando en dónde está ubicado el niño en cuanto a su peso para la edad, su talla para la edad y su índice de masa corporal para poder tener un diagnóstico claro de cuál es el estado nutricional del niño. Y
de acuerdo a eso, guiar a los padres con una guía alimentaria, con educación nutricional. Excelente, Belencita. Tenemos una pregunta y es una pregunta interesante. Muchos de los padres que nos escuchan pueden tener este caso. Dice Verónica, dice, buenos días, doctora. Tengo un hijo que es sedentario. Pasa en los videojuegos, come comida chatarra y la comida de la casa, pero es muy delgado. O sea, no hace deporte sedentario, está delgado. ¿Qué, a qué se debería esta situación? Ya, bueno, uno de los factores desconocidos de la obesidad sí es esto. Pasa que hay niños que puede que ni siquiera coman mucho y que hagan ejercicio, pero están con sobrepeso o obesidad. O hay este caso de que hay niños que comen mucha comida chatarra, que son sedentarios, que no son para nada activos, pues puede que aparentemente el niño esté sano, o sea, que el niño esté con un peso normal. Pero si nosotros nos ponemos a analizar más allá y realizamos al niño tal vez una bioimpedancia, un análisis de composición corporal más completa, o incluso podemos realizar una bioquímica nutricional, mandar a hacer exámenes de sangre al niño, podemos ver tal vez que este niño sí presente un porcentaje de grasa alto, porcentaje de grasa corporal alto, grasa visceral elevada, es decir, la grasa que se encuentra alrededor de nuestros órganos puede presentar en niveles altos. Y resultados de una bioquímica sanguínea puede presentar tal vez una glucosa elevada, colesterol elevado, triglicéridos altos, ¿sí? Puede que ahora, a pesar de que se le haga todo eso, no exista ninguna alteración de lo antes mencionado, pero sí en un futuro, cuando el niño empiece a entrar a la pubertad, a la adolescencia, o incluso cuando sea adulto, empiece a tener ya complicaciones por estos malos hábitos que viene arrastrando desde la niñez. Perfecto. Belencita, ¿cómo identificar en los niños los síntomas de alteraciones que lo conducen a la obesidad? O sea, ¿hay algún síntoma en este caso que nos cuenta? Es probable que no tenga ninguno, pero ¿qué casos, qué síntomas podemos ir identificando para determinar que nuestros niños están en un proceso de obesidad? Bueno, hay algunos niños, algunos pacientes que pueden presentar como había mencionado, dislipidemias, es decir, la grasa elevada en la sangre, colesterol, triglicéridos, glucosa elevada, ¿sí? Puede que pasen desapercibidos, que sean asintomáticos, pero hay niños, por ejemplo, si nosotros ya nos fijamos en casa de que nuestro hijo está presentando un aumento de peso, que tal vez la ropa ya no le da como antes, eh, y, por ejemplo, vemos signos o síntomas como que el niño refiere que está mareado, que se siente decaído, que le duele la cabeza. Pueden ser algunos síntomas de que sí hay alguna alteración metabólica y ahí tendríamos que, obviamente, llevar a un profesional de la salud para que exista un diagnóstico, un análisis mayor de qué le está pasando al niño. Ujú. Muchas veces hemos escuchado en nuestras casas, y como ya lo mencionó usted, Belencita, al inicio, si le ven al niño que está gordito, dicen, no, no, mi hijito no es gordito, sino que es tuco. Entonces, como, Sí. sí, eso suele pasar. Y entonces, en este caso, muchas veces los padres también dicen, no, no, es que mi hijo es musculoso, cosas como esas, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de los padres para poder reconocer que, o sea, es un problema el que se tiene con la salud del niño, ¿no? Exacto, así es. O se quedan muy tranquilos los papás porque dicen, bueno, todos en la familia somos así, todos es nuestra contextura, es normal para ellos ver a alguien así. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Solamente si tal vez el niño sea un deportista que tenga una disciplina, horarios para entrenar, pues se puede pensar que tal vez es masa muscular. Pero de verdad, si vemos al niño que está con el peso elevado, que a comparación de otros niños de su edad se le ve mucho más alto en peso, pues aquí hay que tener mucho cuidado, Jorge,
llevar al médico, llevar a un nutricionista para una valoración y un diagnóstico temprano, porque esto, como dije, puede llevar a complicaciones muy graves de salud. Tal vez esperar que sea adulto para ver qué le pasa, no, sino más bien es momento de prevenir ahora que está en una infancia y que podemos cambiar más fácil hábitos de alimentación y más fácil una composición corporal que esperar a cuando sea adulto o adolescente, que ya incluso va a perjudicarse un poco más de estas modificaciones. Belencita, ¿cuál es la intervención en casa, ¿no? que los pacientes pediátricos con obesidad deben tener? ¿Qué ayuda necesitan los nutricionistas y los médicos pediátricos con el niño? Sí, bueno, en cuanto al tratamiento, es, como le dije, un manejo de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Ver causas, ver factores, eh, siempre con el apoyo del pediatra, con el apoyo del nutricionista. Ninguno de nosotros podemos trabajar solos con este tipo de pacientes y especialmente con la familia. Como usted menciona, Jorgito, en el plan de tratamiento en estos niños que padecen obesidad, bueno, la parte nutricional se, eh, se necesita trabajar en conjunto con los padres o con los cuidadores de los niños. Súper importante aquí la colaboración eh, y fijarnos principalmente que los objetivos del tratamiento no es solamente la pérdida de peso, sino modificar hábitos de alimentación. Y esos hábitos de alimentación, pues un niño solo, sin apoyo, sin ningún tipo de acompañamiento familiar, pues no va a lograr. Súper importante aquí el apoyo de los padres o de las personas que están a cargo del cuidado de los niños, empezando por la modificación de hábitos de los adultos de casa para que los niños tengan éxito en su tratamiento. Entonces, Belencita, es integral el asunto. No es que solo a mi hijito nomás darle la comida que le está No, mandando el nutricionista. exacto. Imagínese, Jorgito, tratar de modificar hábitos de alimentación en un niño que presenta obesidad y que en casa, hagámonos una imagen de que en casa están comiendo todos pues la comida familiar y que al niño le aíslen o le hagan una preparación diferente, para él va a ser súper traumático, súper, se va incluso a sentir rechazado, aislado y ese no va a tener nunca éxito en su tratamiento. Entonces aquí, si por ejemplo al niño se le manda a consumir más frutas, más verduras, dejar de un lado la comida chatarra, alimentos hipercalóricos con mucha cantidad de grasa y azúcares, pues no sería justo que él llegue a casa, cambie, la mamá le prepare a él y los hermanos estén consumiendo snacks que hayan comprado en la tienda o que pidan una pizza, que coman una hamburguesa y el niño con un plato diferente. O sea, no es justo, eso no es para nada recomendable. Y aquí el cambio tiene que empezarse desde la familia, con la familia, ¿sí? El apoyo familiar es súper importante y eso siempre les digo a los pacientes, si ustedes no empiezan a cambiar hábitos, si ustedes jamás en la vida comieron una fruta, una verdura, están acostumbrados a consumir alimentos con mucha cantidad de harinas, con mucha cantidad de grasas, pues es momento de hacerlo todos, por el bien de los niños que están en casa y por el bien de los adultos para poder estar saludables. Tenemos otra pregunta acá de Rose. Dice, saludos, ¿en qué porcentaje transmite una madre a su niño mediante la leche materna los nutrientes? También si la madre tiene una mala alimentación con comida y bebidas chatarras, ¿afecta mucho al bebé? Gracias. Ya. Bueno, la leche materna transmite completamente todos los nutrientes que el bebé necesita, ¿sí? La leche materna produce absolutamente todos los macro, micronutrientes que el niño necesita. O sea, nosotros aseguramos una adecuada nutrición si proporcionamos al niño la lactancia materna. Sí, eso es básico, eso es comprobado que siempre nuestra leche materna sí va a producir al niño los nutrientes necesarios. Ahora,
Aquí dice también si la madre tiene una mala alimentación con comida y bebidas, o sea, cómo transmite eso mediante la leche materna. Me parece que por ahí. Entiendo que está preguntando. Sí. Bueno, la leche materna no es que se va a modificar tanto en su composición nutricional si es que la madre tiene una mala alimentación. Pero aquí va algo súper importante. Ya tenemos aquí subrayado de que la madre tiene una mala alimentación, que come mucha comida chatarra y bebida, y eso, cuando el niño empieza a tener su alimentación complementaria, a poder comer otros alimentos sólidos, pues la madre con esos hábitos que tal vez nunca cambió, va a transmitir sus mismos hábitos al niño, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a dar alimentos hipercalóricos, con poco valor nutritivo, e incluso se ha demostrado, Jorgito, que existe mayor riesgo de obesidad cuando dentro de la alimentación complementaria antes del año, quiero decir, papás ya ofrecen a los niños este tipo de alimentos. Entonces aquí obviamente su gusto se va a modificar, su elección de alimentos se va a modificar y vamos a hacer que el niño empiece a preferir este tipo de alimentos, ¿sí? Y ahí es cuando empieza ya el aumento de peso y a tener sobrepeso y obesidad. De ahí que la leche se haga de mala calidad, pues digamos que no va a ser mucho, pero sí, obviamente el estado nutricional de la madre también tiene que verse aquí. Si una madre presenta sobrepeso, obesidad, esto no es saludable y va a transmitir sus hábitos alimentarios que no son buenos al niño. Muchas gracias, Belencita. Eh, ¿Qué hacer para incentivar el consumo de alimentos saludables en los niños? Muchos de los niños no les gustan las frutas, a algunos, a otros no les gustan los vegetales, a otros no les gustan ni los vegetales ni las frutas. ¿Ya? ¿Qué formas hay para motivar a los niños en casa a comer alimentos saludables? Bueno, aquí tenemos que empezar, como habíamos mencionado ya, empezar por los papás, ¿sí? Obviamente, si al niño nunca ofrecimos este grupo de alimentos, pues vamos a empezar incluso, y lo que siempre les digo en la consulta a los pacientes pediátricos y a sus papás o los cuidadores que vienen con ellos, vamos a empezar a hacer cambios desde los adultos, ¿sí? Primero. Segundo, vamos a también a cambiar o a modificar la compra de los alimentos. Vamos a ver qué tenemos en la cocina, qué tenemos en la refrigeradora, a eliminar todo tipo de alimento que no sea bueno para el niño. Productos que sean con alto contenido de azúcar, muy procesados, que tengan muchos químicos, comida, snacks empaquetados y todo eso. Sí, si en mi casa estábamos acostumbrados a comprar galletas de chocolate, cosas que no son sanas, ¿sí? Pues vamos a empezar desde ahí a eliminar, a modificar la compra de los alimentos. Vamos a hacer una limpieza de la cocina, de los alimentos que tenemos ahí y empezar a comprar nuevos grupos de alimentos que tal vez antes nunca lo hicimos, pero ahora vamos a empezar. Y aquí yo sí recomiendo, bueno, con todos los cuidados del mundo, ahora que estamos con esta pandemia, eh, tratar de llevar al niño y hacer que nos acompañe a la compra de alimentos, ¿sí? Y, por ejemplo, hacer que los niños escojan qué frutas, qué verduras son las que ellos van a consumir. El momento, o tal vez hacer una lista previa, ¿sí? Hacer con el niño en casa una lista y a ver, siéntate conmigo y vamos a ver qué alimentos vamos a comprar. ¿Qué frutas tú quisieras? ¿Qué verduras vas a comer esta semana? Entonces, hacer que el niño escoja con nosotros, nosotros anotamos y vamos a hacer la compra. El momento que regresamos de la compra, pues igual, hacer participar al niño de la limpieza de los alimentos. Ven acá, aquí está tu lechuga, aquí están tus tomates, ven, limpia conmigo, lava, ayúdame a preparar. Vamos a hacer una ensalada con estos alimentos que compré, que tú elegiste, y así de esta manera, pues vamos a hacer que el niño participe, se
se concientice más un poco, valore la compra, la producción de los alimentos, de dónde vienen, tal vez hacerles pensar un poquito esto, el trabajo que costó a los agricultores sembrar, cosechar, el trabajo que nosotros también nos costó adquirir esos alimentos, conversar con ellos también un poco de cómo es este tipo de cómo adquirimos nosotros esos alimentos para su consumo. Y ahí hablarles a los niños del valor nutricional que tienen estos alimentos. Esto te va a ayudar para crecer sano, esto te va a ayudar tal vez a mejorar tu digestión, algo que tú no comías, y muchos niños que presentan sobrepeso y obesidad pueden presentar estreñimiento por la falta de fibra que tienen, por la falta de consumo de alimentos con alto contenido de fibra. Y esto hace que los niños valoren estos alimentos y empiece el consumo. Claro que no va a ser enseguida, va a ser un proceso que sí nos va a tomar un poquito de tiempo y aquí en los niños es súper importante la comida que sea atractiva. Tampoco es que porque un niño está modificando sus hábitos le voy a dar todo descolorido, desabrido, sin sabor, sin nada de eso. Vamos a hacer platos atractivos a los niños para que ellos empiecen a consumir. Eh, podemos ver, hacer figuritas con las verduras, ofrecer poco a poco. Aquí podemos hacer como si el niño estuviera empezando a comer, ¿sí? Como si estuviera en la alimentación complementaria. Pues vamos a probar con un alimento semanal, digamos, se me ocurre, vamos a probar hoy día el tomate o la lechuga. Y vamos a ofrecer en un plato en pequeña cantidad y hasta que el niño se consuma ese alimento. Y así, si va agradando, poco a poco ir mezclando este grupo de alimentos entre frutas, entre verduras, para que haya una aceptación y a la larga el niño ya tenga un consumo adecuado de este grupo de nutrientes. Excelente. Tenemos otra pregunta de Jacqueline. Dice, doctora, no sé si estoy bien o mal. En los primeros meses, ya cuando el pediatra da la pauta para que los bebés se alimenten, con su mamita hicimos un plan para su alimentación. Yo recuerdo que mi sobrino decía, no quiero, sin embargo le decían que los arbolitos verdes son buenos para correr más cuando corremos o cuando vamos en bici. Son formas, ¿no? De las que usted también nos comentaba, del cómo les damos. Exacto, sí. Siempre llevar frases positivas en el momento de la alimentación. No castigar, no chantajear, no prohibir, sí, porque esto produce mayor estrés, ansiedad a los niños y mayor rechazo en caso de que se obligue a consumir un alimento. En el caso aquí de la pregunta que dice, yo recuerdo mi sobrino decía no quiere, sin embargo le decía que los arbolitos verdes son buenos para correr, exacto. O sea, podemos introducir frases motivadoras, esto te va a ayudar a crecer, esto te va a ayudar a ser fuerte, esto te va a ayudar a que tú puedas comprender y entender mejor las clases que te da la profe, vas a ser un buen estudiante, o sea, cosas así motivadoras para que el niño diga, bueno, esto me va a hacer bien y voy a empezar a consumir. Entonces, está muy bien esa técnica que se puede utilizar a motivar a los niños a consumir frutas y verduras que son las más rechazadas por este grupo etario. Sí, y también esto de hacer el plan de alimentación, eso es aconsejable en los niños que recién están terminando su etapa de lactancia. O sea, ya planificar los alimentos que se van a comprar, los alimentos que va a consumir el Sí, bebé. exacto. Si el pediatra ya da la pauta para la alimentación, obviamente le va a indicar qué grupos de alimentos son los que va a empezar a comer, la cantidad, la consistencia y todo eso, pues estaría bien que en casa sí se planifique semanalmente al menos qué alimentos voy a comprar para mi bebé, eh, cómo le voy a preparar, en qué cantidades y todo eso. Sí, sería muy bueno una planificación semanal de un menú para poder proporcionar al niño todos los grupos de alimentos que en ese momento necesita, tal vez que no nos falte ninguno o que no estemos repitiendo
ciertos alimentos, siempre y cuando el niño ya se haya probado tolerancia antes de los alimentos para poder llegar a un menú equilibrado y que tenga de todos los grupos de alimentos. Belencita, ¿a qué se refiere con la tolerancia de los alimentos? Bueno, cuando se inicia la alimentación complementaria, eh, no es que se inicie con todos los grupos de alimentos, ¿sí? Sino con alimentos de mayor digestión, de mayor facilidad de digestión, ¿sí? Por ejemplo, se inicia con cierto tipo de frutas, algún tipo de cereales que vamos a asegurar de que el niño no presente intolerancias y así poco a poco, mientras van cumpliendo meses los niños, se van introduciendo cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, la parte de los alimentos como los lácteos, ¿sí? Esos no se pueden dar antes del año porque son alimentos que pueden producir alergias, intolerancias, incluso daños a nivel intestinal en el niño porque los niños aún no desarrollan las enzimas para poder digerir especialmente la lactosa de la leche, ¿sí? O también se puede hacer producir una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces, sí hay ciertos alimentos que no se dan antes del año y hay alimentos que sí se dan antes del año. A partir del año ya se puede dar una alimentación variada, equilibrada, como la alimentación familiar. Por eso es importante ir probando tolerancia cuando el médico, el nutricionista ya da la orden de que el niño ya puede ir introduciendo poco a poco los alimentos, pues ahí el plan de alimentación que uno va armando en la casa o que el profesional le va guiando va a ser con los alimentos que el niño ya puede consumir. Excelente, Belencita. Tenemos otra pregunta, dice, ¿a los niños obesos es recomendable suministrar productos que existen en el mercado para bajar de peso? Productos que son utilizados por adultos. Ejemplo, té para bajar de peso, ¿qué beneficios y consecuencias se pueden dar? Muchas gracias. Es una pregunta que puede ser, muchas personas lo tienen, ¿no?, en mente. A ver, productos para bajar de peso. Y este tema, los nutricionistas hemos podido hacer incluso una campaña del no consumo de este tipo de productos, ni para adultos, peor aún para niños, ¿sí? Estos productos ni siquiera tienen, digamos así, muchos de estos ni siquiera tienen un registro sanitario. Son ingredientes que utilizan que muy perjudiciales para la salud. Pueden producir daños cardíacos, daños renales, daños hepáticos, daños neurológicos. Yo he tenido pacientes adultas que se han tomado, bueno, han venido a mi consulta después de esto, que se han tomado este tipo de pastillas o test para bajar de peso y con una taquicardia increíble que se les deriva al cardiólogo y incluso llegan a recibir tratamiento cardiológico por el daño que produjeron estos productos, ¿sí? Daños renales, a veces irreversibles, daños hepáticos por estos productos que no son para nada, por más que digan que son naturales, que vienen de una hierba, de una hoja, de no sé qué, pero estos productos no son para nada beneficiosos. El único tratamiento que tiene efectividad, que es sano para un niño o una persona adulta que tiene obesidad, pues es los cambios de hábitos de alimentación, la educación alimentaria y el ejercicio físico, nada más. Si no tengo ninguno de estos tres importantes elementos, pues nunca voy a bajar de peso saludablemente. Y ningún producto va a ser mágico, ningún producto va a ser buenísimo, por más caro que sea, no van a ayudar a la pérdida de peso. Puede que sí al inicio, pero ¿qué pasa? Pierden peso, pierden agua, pierden masa muscular y eso no es lo que nosotros queremos, ¿sí? Y de la mano van perjudicando otros órganos de nuestro organismo que son súper importantes y peor aún a un niño, ni pensar en darle este tipo de productos. Excelente, Belencita. Tenemos otra pregunta con relación a lo que estábamos hablando hace un ratito. Dice, ¿el huevo está incluido en lo que acaba de mencionar, doctora, en los alimentos antes de un año? Dice, he visto que hay personas adultas y niños
que definitivamente no toleran este producto. Ya. Bueno, el huevo, incluso aquí en el Ecuador se hizo un estudio que se llama, si pueden buscarlo por internet, se llama el Lulum Project, ¿sí? Es un estudio que hicieron aquí en el Ecuador en donde demuestra que para poder prevenir la desnutrición infantil se puede introducir el huevo completo, entero, a partir de los 6 meses. Sí, eso no lo digo yo, está en un estudio que sí demuestra que el huevo es un alimento tan nutritivo, tiene una proteína de alto valor biológico que es muy completo, tiene todos los aminoácidos esenciales que ayuda a prevenir la desnutrición infantil, ¿sí? Proporcionando tal vez un huevo diario, sí hace que se evite la desnutrición infantil. Entonces, siempre y cuando el niño ya tenga la aprobación de su médico, de su nutricionista, que ya puede consumir el huevo, pues no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, hay personas que aquí dice que no toleran el huevo, ¿sí? Bueno, eh, se puede hacer de distintas formas, de distintos métodos de cocción el huevo. Sabemos que si mientras menos grasa extra se le acumule al alimento, pues más saludable es tratar de dar un huevo cocinado. Aquí también es súper importante hasta cuánto le cocino, cómo le cocino al huevo. Si nosotros ponemos al huevo en una ollita para cocinarle, desde que le introducimos en el agua, contar 15 minutos y de ahí sacarle, ¿sí? Ahí está en un estado perfecto para el consumo. Sabemos que si sale el huevo medio crudo, que no hay una correcta higiene, pues podemos adquirir infecciones bacterianas y si es que está muy cocinado, pues también podemos producir flatulencia, distensión abdominal, porque ya el huevo nutricionalmente ya puede llegar a descomponerse y eso puede producir todas estas molestias gástricas. Entonces, súper importante hasta cuánto le cocino el huevo, cómo le preparo, no hacerle frito, no hacerle revuelto o con otro tipo de grasa que a veces tiene incluso intolerancia a la grasa y no al alimento. Lo mismo pasa con los productos lácteos. Excelente, Belencita. Mari nos tiene otra pregunta, dice, buenos días, excelente programa. ¿Es verdad que los niños no se les debe dar frutas ácidas antes de cumplir un año? Sí, más que nada, sí, las frutas cítricas antes del año, pues podemos evitar darlas, sí, asimismo para no producir alergias o intolerancias alimentarias. Excelente, muchísimas gracias. Eh, Belencita, hemos hablado ya de este tema de la obesidad, de los alimentos saludables que nos pueden ayudar a disminuir la obesidad en nuestros niños. Eh, una pregunta, ¿un niño que presenta obesidad tiene riesgo de llegar a ser un adulto obeso? Por supuesto que sí, Jorge. Incluso hay un estudio donde nos demuestra que un niño, si hasta los 6 meses de edad, si llega a presentar ya un peso elevado, tiene un 14% de padecer obesidad en la adultez. A los 7 años tiene un 41% de presentar obesidad en la adultez. A los 10 años, un 70%, y si es un adolescente obeso, pues tiene el 80% de presentar un riesgo alto de presentar obesidad en la adultez, ¿sí? Entonces, la alimentación en la infancia, la nutrición que recibimos en la infancia depende muchísimo de cómo va a ser mi desarrollo, mi crecimiento y mi vida cuando yo sea adulto. Entonces, sí, o sea, no es que ahorita porque está obeso y dejemos nomás, ya va a crecer y se le va a pasar, no. O sea, aquí hay que hacer cambios importantes desde la niñez. Y como el niño a veces, el niño no puede hacer solo estos cambios y siempre recalco aquí el acompañamiento de los padres, que también hagan los cambios de alimentación y que lleven una vida sana para que por el futuro de estos niños que están con esta enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad. Belencita, entonces, eh, lo ideal sería cuando ya hay problemas de obesidad en casa, cuando nuestros niños también empiezan
a presentar obesidad. Ir todos en familia al nutricionista, ¿no? Y hablar. Sí, así es. Eh, Aquí, Jorge, sí quiero hacer un llamado de atención. Por lo general, los pacientes que llegan a la consulta nutricional son porque tal vez el médico les mandó a que vayan donde un nutricionista porque ya el niño está con una obesidad súper marcada, ¿sí? O lo mismo pasa con los adultos, van donde el nutricionista porque ya se ven que han subido demasiado de peso o porque ya están con alguna patología crónica de mano, diabetes, hipertensión, o con colesterol, triglicéridos altos, con la glucosa elevada. Solo ahí se busca ayuda de un profesional nutricionista. Aquí hago y subrayo algo súper importante. Deberíamos hacer como prevención, visitar al nutricionista. Si es que tal vez no tengo ninguna patología de base o no estoy con sobrepeso y obesidad, puede ser 1 o 2 veces al año, ¿sí? Para poder saber cómo estoy primero, mi composición corporal. A veces pienso que estoy con el peso normal, y resulta que me hago un análisis de composición corporal o antropometría, perímetros, pliegues, peso, talla, y me diagnostican que yo tengo un elevado porcentaje de grasa corporal, ¿sí? Entonces, eso también es un riesgo para nuestra salud, eso también es perjudicial. Entonces, para prevenir cualquier tipo de complicación, pues visitar al nutricionista 1 o 2 veces al año, ¿sí? Pero si es que yo ya tengo algún tipo de complicación, estoy presentando sobrepeso, obesidad, desnutrición, alguna patología que requiera y que su tratamiento principal sea la nutrición, pues ya como se someten a un tratamiento, pues depende ya, cada persona, a veces necesitan ir cada mes al nutricionista, necesitan ir cada 15 días y ya sería un tratamiento prolongado que el profesional verá el tiempo de tratamiento y cuándo se le da el alta al paciente. Pero súper importante como prevención, Jorgito, así como van al odontólogo hacerse una limpieza dental 1 o 2 veces al mes, pues yo recomiendo que sí acudan al nutricionista. Para poder prevenir patologías crónicas y si es que la tienen, pues para prevenir sus complicaciones. Con la nutrición es uno de su principal tratamiento, nutrición, actividad física, para poder complicar, para evitar complicar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando un niño tiene diabetes infantil? ¿Esto tiene Bueno, relación la con... diabetes, perdón, Jorgito, ¿me iba a decir algo? Sí, la pregunta es, ¿qué pasa cuando un niño tiene diabetes infantil? Listo, bueno, cuando hay un niño que tiene diabetes infantil, bueno, la diabetes infantil puede darse, eh, puede ser una causa genética, ¿sí? Pero también puede ser adquirida en caso de que el niño presente todos los factores de riesgo, sobrepeso, obesidad. Aquí tenemos que trabajar muchísimo en la parte nutricional. Aquí su tratamiento principal es la alimentación, ¿sí? Y obviamente con el tratamiento médico que van a proporcionar los profesionales que le están atendiendo al niño, si es que el niño tal vez necesita insulina, si es que el niño necesita algunos fármacos orales que son para la diabetes, pues el acompañamiento siempre tiene que ser con un nutricionista para su alimentación adecuada. Por más que el niño esté recibiendo como parte de su tratamiento la insulina, pues la alimentación se le tiene que adaptar a la dosis y a la dosis que reciba del fármaco. Entonces, siempre es importante la alimentación aquí cuando un niño está diagnosticado de diabetes. Muchas gracias. Belén, otra pregunta. Dice, gracias, doctora. Bueno, en niños de 2 años y medio, si están muy gorditos, ¿sería bueno realizar actividad física de acuerdo a su edad? Así es. Incluso aquí hay que recalcar que en los niños que presentan obesidad, lo que más tenemos que motivar nosotros a hacer es ejercicio, ¿sí? Porque a un niño no le podemos someter a una dieta estricta. Primero va a sufrir, no lo va a hacer, ¿sí? Claro que los hábitos, y siempre voy a recalcar esto, tienen que empezar a cambiarse en casa,
pero la actividad física es lo más importante. Tampoco, como la alimentación, tampoco sería justo que al niño le pongamos a hacer ejercicio a él solito, en la casa o la bicicleta o cualquier tipo de deporte o actividad física que el niño le guste. Aquí el acompañamiento es súper importante. Nosotros también ponernos a hacer con el niño ejercicio, ¿sí? Salir con él en la bicicleta, ahora que pasamos en casa, poner un video en internet y hacer algún tipo de movimiento, algo que le guste al niño, porque como la alimentación, si le obligamos a hacer algo que no le guste, pues nunca va a tener éxito. Hacer algo que al niño le guste, si al niño le gusta jugar fútbol, pues irnos con ellos a jugar fútbol. Si al niño le gusta la bicicleta, acompañarle a hacer bicicleta. Si al niño le gusta bailar, pues que baile el niño. Súper importante aquí la actividad física para que exista un gasto mayor energético y haya un equilibrio entre el consumo y el gasto. Muchísimas gracias, Belén. Referente a los alimentos y a la planificación del consumo de alimentos, el desayuno, no sé si la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena, en general, esto es de manera general, eh, ¿cómo debería estar constituida esta alimentación? Por ejemplo, en el desayuno, ¿qué se le debería dar a los niños? Ya, súper importante, Jorgito. Primero, antes de nada, conocer cuáles son los grupos de alimentos que son los que nos van a proporcionar nutrientes necesarios para los niños, ¿sí? Empecemos por el grupo de las proteínas. Las proteínas, si es que se le proporciona a un niño proteínas de alto valor biológico, pues mucho mejor porque estos ayudan a su crecimiento y desarrollo adecuados. ¿Cuáles son este tipo de proteínas? Las de origen animal, ¿sí? El huevo, carne, pollo, pescado, incluido aquí los lácteos, leche, queso, yogur. Entonces, cualquiera de este grupo de alimentos podemos incluir uno en el desayuno, ¿sí? En este caso puede ser un huevito cocinado o tal vez un pedacito de pechuga de pollo, de carne. Hay familias que acostumbran a consumir de esta manera el desayuno, ¿sí? No es que porque coma arroz con ensalada y carne sea malo, no, sino más bien tenemos que equilibrar cuánto de cada grupo de alimento le estamos dando al niño. Entonces, aquí una fuente de proteína súper importante. O también puede ser un vasito de leche, un pedazo de queso, un vaso de yogur. Aquí fijarnos bastante cuando es un producto lácteo como es el yogur, en el etiquetado nutricional, ¿sí? Que no tenga alto contenido de azúcar, de grasa, porque el yogur es un excelente alimento, pero ¿de qué sirve si le estoy dando un yogur que tiene muchísima azúcar y muchísima grasa? Estamos haciendo que el niño tal vez en poca cantidad lleve muchas calorías y eso lleve a su aumento de peso. Entonces aquí fijarnos bastante en eso de ahí, ¿sí? Pero de ahí la fuente alimentaria de los lácteos es muy buena, excelente. Otro grupo de alimentos, los carbohidratos, los que a veces satanizamos y los que a veces queremos dejar a un lado porque tal vez ya nos asustamos y vimos que nuestro niño está con aumento de peso. Llegan a la consulta y dicen, sí, ya le quité el arroz, ya le quité el pan, ya le quité las papas, es peor. Esos alimentos nosotros necesitamos, son súper necesarios para la energía, son súper necesarios para varios procesos metabólicos de nuestro cuerpo, para todo necesitamos los carbohidratos, ¿sí? Pero aquí hago énfasis en qué tipo de carbohidrato escoger. Si antes mi niño en el desayuno yo le daba cereales que son súper azucarados, pues ahora voy a escoger otro tipo de carbohidrato. Existen cereales que no contienen azúcar, que son de maíz puro, ¿sí? Ahora veo que venden cereales que son de quinoa, de harina de quinoa, que también es una buena opción. O en vez de escoger algo más procesado, darle algo más natural. Avena, sí, avena natural, la quinoa cocinada, el, incluso galletas que podemos nosotros elaborar en casa con productos nutritivos, con avena, con harina de quinoa, harina de avena, harina de cualquier cereal que sea netamente del propio cereal, ¿sí? No que sea mezclado con otro tipo de harinas refinadas. Podemos escoger incluso a los niños, no es malo darle
productos integrales, ¿sí? No, e incluso esto por el aporte mayor de fibra que tiene, pueden mejorar la digestión en caso de que presenten estreñimiento, pueden producir mayor saciedad por la fibra que contienen estos alimentos y hacer y evitar que el niño tenga ansiedad después. Entonces, si el niño acepta un pan integral, si el niño acepta una avena cruda, pues súper bueno. Otro tipo de carbohidratos, por ejemplo, el plano, la yuca, ¿sí? El camote, mellocos, papas, que podemos dar también, ir variando con estos alimentos para dar una fuente de carbohidrato, de energía en la alimentación, en el desayuno. Vamos al siguiente grupo de alimentos que son las frutas y verduras. Pues aquí dije, si la familia del niño y el niño tienen la costumbre de desayunar arroz con carne y ensalada, pues perfecto, y poner énfasis en la porción de cuánta ensalada le estoy dando. Tratar de dar aquí verduras de forma cruda, si es posible con cáscara, mucho mejor, ¿sí? Porque al momento, y sabemos que al momento de cocinar, de pelar, de licuar una verdura o una fruta, pues se pierden los beneficios que estos tienen. Se pierde la fibra, se pierde vitaminas, minerales, que es lo que queremos proporcionar al niño en su alimentación. Entonces aquí podemos ir introduciendo poco este grupo de alimentos en el desayuno. Si no es verdura, pues puede ser una fruta, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un desayuno completo. En media mañana, pues de la misma manera, escoger un alimento de cada grupo. Puede ser un vaso de yogur, una fruta, ¿sí? Y en el almuerzo, aquí en el almuerzo, pues evitar la sobrecarga de carbohidratos, que en muchas familias ecuatorianas lo hacemos. Ponemos en la sopa ya ponemos mucha papa, ponemos bastante fideo. Aquí en la sierra tenemos la costumbre de poner mote encima de la sopa y es ya una sobrecarga de harinas y en muchas familias pues comen solamente la sopa y punto, se acabó el almuerzo. No estoy diciendo que sea mala la sopa, pero si hacemos solamente un plato, pues el plato tiene que ser completo, que vaya una fuente de carbohidrato, que vaya una fuente de proteína. En la misma sopita puedo ponerle un pedazo de carne, un pedazo de pollo o un huevo cocinado y fuente de verduras. Pues pongo en la sopa verduras, brócoli, zanahoria, coliflor y ahí nosotros ya obtenemos un plato completo. Y lo mismo pasa con el segundo plato, pues si no le damos sopa no pasa absolutamente nada. En nuestro segundo plato ya podemos obtener todos los nutrientes que el niño necesita. Incluso aquí recomiendo agregar una fuente de grasa de excelente calidad, como es en las ensaladas. Poner un poco de aceite de oliva, aceite de girasol, podemos poner un pedacito de aguacate si es que el niño lo acepta, para poder tener una fuente de grasa de buena calidad. Ahí tenemos un plato completo de bebida, evitar colas, evitar refrescos empaquetados que vienen en sobre, evitar coladas. Si es que el niño está con un peso elevado, pues no le demos una colada aquí porque es una harina prácticamente, ¿sí? Incentivemos al niño a dar agua pura, consumo de agua pura o el consumo tal vez de una infusión. Y aquí es súper importante si es que hace algún tipo de infusión de agüita aromática, pues el azúcar. ¿Cuánto de azúcar estoy poniendo? No poner en cantidades excesivas. Tampoco es que esté prohibido en los niños, ¿sí? El azúcar, pero sí, si antes yo ponía en cada vaso 2 cucharadas, pues ahora puedo bajar a la mitad, poner una cucharada. Y así poco a poco, si es que logramos eliminar completamente el azúcar de la dieta de los niños, sería mejor, ¿sí? Y como refrigerio de la media tarde, pues evitar snacks, evitar golosinas, facilitar al niño dinero para que vaya a la tienda. Yo veo mucho eso de que los papás les dejan dinero, ellos van a la tienda y compran lo que ellos quieran comer. Cachitos, papas, cualquier tipo de snack así, que son altos en grasa, altos en azúcar, eso vamos a evitar. Y si al niño pues le da ganas de alguna preparación de ese estilo, podemos hacerlo en casa, ¿sí? Cocinar papitas, hacerle en rodajas, meter al horno. Tampoco es que vamos a utilizar grasas saturadas y freír mucho en casa porque eso también es perjudicial, pero podemos hacer preparaciones saludables
dentro de casa. Incluso el niño, si desea o tiene ganas de alguna hamburguesa, porque antes estaba acostumbrado a comer todo el tiempo comida chatarra, pues podemos hacerlos en casa. Una pizza casera, vamos a escoger una harina integral tal vez para la masa, vamos a poner un queso bajo en grasa, una que otra verdurita, espolvorearle ahí en la pizza, pechuga de pollo, utilizar aceitunas y hacer una pizza casera que podemos hacer un alimento, una preparación completa y vamos a hacer que el niño poco a poco vaya presentando, no vaya presentando esa ansiedad por comer este grupo de alimentos. Una hamburguesa casera, por ejemplo, para la merienda, es súper bueno. Podemos utilizar un pan de mejor calidad, por ejemplo, puede ser un pan integral, un pan mestizo, un pan de harina de mollete, y podemos utilizar carne de res magra, siempre y cuando no tenga grasa, que no le hagamos frito, sino más bien a la plancha, y aquí incluir las verduras, tomate, lechuga, podemos poner unos pimientos, en vez de una mayonesa podemos hacer guacamole y poner el aguacate para que no esté seca la preparación, y así idearnos con la comida que tenga todos los grupos de alimentos que no estén con grasas saturadas, que no sean fritos, que no tengan alto contenido de azúcar, para poder alimentar a nuestros niños en casa. Mientras mayor sea la preparación en casa de alimentos, pues más saludable, más sano es. Excelente, muchísimas gracias, Belén. Gracias por este tiempo que nos ha acompañado durante este día. Ha sido muy productivo todos los consejos que nos ha dado. Bueno, ¿cuál sería el mensaje final? También sabemos que tiene un proyecto, un consultorio nutricional en Cuenca. También puede invitar a las personas que nos escuchan o que verán este video durante la semana de Cuenca para visitarle, ¿no? En su consultorio. Sí, bueno, trabajamos en un centro nutricional llamado Nutritional Therapy con mi colega Carolina Cisneros. Atendemos pacientes de todas las edades con cualquier tipo de patología que requiera tratamiento nutricional. Realizamos bioimpedancias para el análisis de composición corporal y obviamente el plan de alimentación individualizado que es adaptado para cada paciente, ¿sí? Entonces, estamos a las órdenes, podemos atenderles bajo cita previa, mi número está en la pantalla, o también pueden acercarse a la clínica Corpore, ubicado en la Jesús Dávila y Jacinto Flores, que es junto al EQ 911. A las órdenes, podemos agendar una cita y ahí nos ponemos de acuerdo con los horarios. Chévere, muchísimas gracias, Belén. Gracias por acompañarnos. El mensaje final para todas las personas que nos escuchan y nos verán durante la semana. Bueno, si tenemos un niño en casa, pues podemos prevenir que el niño tenga obesidad, ¿sí? Podemos tratar también si es que el niño está presentando aumento de peso, y no duden en acudir a un profesional nutricionista para la guía alimentaria. No se dejen llevar por tal vez dietas de internet, no se dejen llevar por la dieta de mi vecina que le dieron al hijo y que mi hijo también puede hacer. Sí, no, esto es súper personalizado, es como la receta de un médico. Si yo estoy enfermo, pues me tengo que ir al médico y tengo que seguir la receta que el médico a mí me recomendó. Y si no sigo la receta, pues nunca voy a mejorar. Lo mismo pasa con la nutrición. Es personalizado y se manda un tratamiento acorde a las necesidades del paciente, ¿sí? Entonces, no duden en buscar ayuda porque no hay nada mágico, como dije, no hay pastillas, no hay batidos, absolutamente nada de eso para poder mejorar la salud de mi niño. Entonces, no solamente en los niños, sino también en adultos mayores, buscar esta ayuda profesional, que créanme que les va a ir súper bien y van a mejorar y a prevenir y a tratar cualquier complicación. Excelente, Belencita. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Las puertas quedan abiertas. Ojalá nos pueda acompañar en otra ocasión, hablando de un tema tan interesante, ¿no? Hay varios temas en nutrición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga un bonito fin de semana. Gracias, Jorge. Igual a las órdenes cuando usted necesite. De igual manera a todos, estamos a las órdenes. Gracias por escucharnos y también que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Belencita.
Bueno, bien, mis amigos, el tema de hoy ha sido bastante interesante. Que podamos mejorar los hábitos en nuestra alimentación junto con nuestros hijos. Este es un compromiso familiar, más bien que personal, ¿sí? Como dijo nuestra invitada, cuando un niño se somete a una alimentación adecuada, toda la familia debe estar involucrada en este tema. Amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les esperamos el próximo sábado. Vamos a hablar sobre cuán económico es alimentarse de forma adecuada, hacer las compras de las verduras, de los alimentos que nuestros profesionales invitados nos han mencionado. Vamos a hablar en cuanto a la economía y la alimentación. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.